Saludamos al economista Rodrigo Mendieta, PhD, es analista económico académico de la Universidad de Cuenca. Quisiéramos, economista Mendieta, dar un vistazo al estado de situación de la economía ecuatoriana. Cuando estamos en un proceso electoral, la decisión de los ecuatorianos definirá en buena medida nuestro futuro. Bienvenido. Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación a esta entrevista. Un saludo también a quienes nos siguen. Pues sí, yo creo que los resultados electorales que ya a este momento, digamos, estamos sobre un hecho cierto, que es que el Ecuador va a tener una segunda vuelta, pues yo lo que considero desde el punto de vista económico es que mantiene una tela, digamos así, de expectativa hasta que los resultados finales se sepan. Recordemos que así como diferentes digamos, pues personas, diferentes sectores, pero también desde la economía, nosotros lo que hacemos es, con la información que se tiene, obviamente generar una serie de proyecciones, una serie de escenarios. Pues el escenario que estuvo presente para la primera vuelta electoral, pues obviamente daba ciertos resultados a un candidato que inclusive las probabilidades de ganar en una sola vuelta estaban ahí. Sin embargo, al no darse aquello, pues obviamente esa tela de incertidumbre, vuelvo y repito, es que se mantendría en la economía todavía, digamos, en un compás de espera hasta que se resuelva el 13 de abril y entonces tengamos un panorama mucho más claro en la economía, estimado Gustavo. Pero en todo caso, hay un escenario, una situación del país que, si bien posiblemente habrá perdido dinamismo ante la expectativa que se genera, pero bien valdría la pena hablar de cómo está Ecuador en su economía, cuáles son sus principales retos, sus oportunidades, las amenazas actuales. Bueno, después de haber tenido un año 2024 bastante complejo, que de hecho ya, digamos así, cuando tengamos la información oficial, pero en base a proyecciones, se puede advertir de una tasa negativa de un medio punto porcentual en la economía ecuatoriana, lo cual, ¿no es cierto?, se traduce inmediatamente a la pérdida de empleo y a esa falta de generación de empleo, esa falta de capacidad que tiene el sector productivo para generar empleo adecuado. Fíjese, Gustavo, con los datos hacia en diciembre del año 2024, el Ecuador cerró con una tasa baja, inclusive de la que veníamos viendo en lo que tiene que ver con generación de empleo adecuado, y asimismo llega a tener tasas récord de lo que tiene que ver con empleo informal de la economía. Este momento, el empleo informal de la economía está llegando casi al 54-55% de los habitantes de población económicamente activa. Lo cual quiere decir entonces que hay un grave problema. Así cerramos el 2024 y el 2025, pues obviamente la proyección al inicio del año era una proyección, o sigue siendo todavía una proyección, más, digamos así, pues prometedora que el año anterior, con una tasa de crecimiento alrededor del 1%, pero sobre todo en la espera de que el sector productivo, el sector privado que genera empleo, pues obviamente empiece a reactivarse y empiece a generar fuentes de trabajo, sobre todo adecuados y dentro del sector formal de la economía. Como le advertí hace un momento, esas circunstancias obviamente la economía ecuatoriana, por su ciclo político en el que todavía se mantiene, va a estar en un compás de espera. ¿En dónde se observa aquello? Se ve que el consumo se mantiene todavía restringido, es decir, todavía no se reactiva lo que quisiéramos. También se ve que la colocación de préstamos, por ejemplo, en el caso de la banca, es una colocación que todavía está muy recelosa a ver qué es lo que sucede. Y claro, esto deriva, ¿no es cierto?, en tener menos consumo y menos inversión que a la postre generan este estancamiento de la economía. El empleo debería ser uno de los argumentos de los candidatos, por tanto. Definitivamente, la generación de empleo es la materia pendiente en nuestro país y sobre todo aquella variable que ha sido afectada por un sinnúmero de efectos, ¿no? Desde la pandemia o inclusive antes, yo diría, cuando se desploma el precio del petróleo en el año 2015, el Ecuador ha venido acarreando una serie de problemas que se han ido acumulando alrededor de la falta de empleo. Por esa razón se observa, ¿no es cierto?, esas válvulas de escape que el Ecuador tiene, como es el tema del repunte de la migración, que se ve aumentada, por ejemplo, en el flujo de remesas.
así como el aumento de delincuencia, así como la falta, ¿no es cierto?, de empleo, sobre todo también en el sector juvenil de la economía. Entonces, todo esto va, repito, ¿no es cierto?, acumulándose en este efecto de empleo. El empleo debería ser, yo creo, una de los temas de mayor preocupación y de discusión en estos momentos en las agendas que se están disputando la presidencia del Ecuador. Ahora, en procesos electorales no siempre se dice lo que conviene al país, sino lo que convence, lo que trabaja en la voluntad del voto. Bueno, yo creo que también ahí debemos reconocer que existen problemas que, si bien es cierto, derivan en estos efectos de falta de empleo y de estancamiento económico, pero que también son cruciales y que tienen directa relación, como es el tema de la inseguridad, como es el tema de la falta de inversión pública o el hecho de que el Ecuador no haya podido hacer inversión pública, sobre todo en sectores estratégicos como el tema energético, que llevó a que el año anterior tengamos serios problemas con los cortes energéticos. Entonces, yo creo que las personas y el público en general, y eso quizás se traduce a los candidatos y candidatas, pues obviamente es que tratan de lo urgente. Entonces, tocan el tema delincuencial, tocan el tema de las bandas delictivas en el Ecuador y obviamente también tocan el tema energético. Pero lo que en el trasfondo nosotros observamos es este efecto económico que obviamente el Ecuador tiene que lamentablemente batirse, ¿no? ¿Qué impresiones piensa usted generan cada una de las dos candidaturas? Se ha dicho, y sin enfado, desde el exterior, ante esas cifras de elevación en el riesgo país, de baja en los bonos ecuatorianos, de altísimos intereses por el riesgo que se pagan sobre los mismos, de que es la posibilidad de que el correísmo vuelva al poder lo que les ha puesto nerviosos. Bueno, yo creo que ahí habrá que ver la historia y lo que nosotros podemos, al menos desde mi punto de vista estrictamente económico, podemos ver que en el caso del manejo de la cosa pública, en el gobierno de Rafael Correa, pues obviamente se dieron unos manejos, sobre todo de lo que tiene que ver con reservas internacionales, de una manera bastante alejada de lo tradicional, alejada de las buenas prácticas monetarias, Gustavo. Algunas veces aquí nosotros conversábamos, por ejemplo, sobre las funciones que tiene que tener el dinero cuando se estaba hablando o cuando tuvimos la oportunidad de conversar sobre el tema del dinero digital o este tema de criptomonedas. Fíjese lo que está pasando ahora con Argentina. En ese sentido, si nosotros vamos al tema monetario, consideramos desde la economía, desde una fuente de la economía, a la cual obviamente pues, yo estaría de acuerdo en que hay que ser muy prudentes con el manejo monetario. Y en ese sentido, el gobierno de Correa ya nos mostró cómo se manejó el tema de las reservas internacionales, cómo se hizo un esquema técnico que se denominó, ¿no es cierto?, una expansión del balance del Banco Central, que básicamente, en términos sencillos, fue utilizar el dinero de reservas a cambio de bonos, pero eso generó o eso debilitó al sistema, digamos, de pagos internacionales ecuatorianos. Y a la postre, eso también obviamente que pone en riesgo el sistema de dolarización de la economía ecuatoriana. Eso está documentado, estimado Gustavo, yo le puedo hacer llegar, existen muchos estudios al respecto, cómo se dio, digamos, estos manejos, pero cómo eso sobre todo afectó a la economía ecuatoriana. Entonces, claro, si nosotros vemos que la posibilidad de que esto se pueda volver a hacer, claro que esto va a generar nerviosismo en los mercados, a pesar que desde mi punto de vista, el riesgo país, que depende de muchas variables, una de ellas también es el tema de la proyección con el precio del petróleo, y a todas luces se ve que el precio del petróleo, sobre todo para los próximos meses, podría tener una caída, lo cual nos afecta en la economía y esto podría estar elevando el riesgo país. En ese sentido, lo que yo aspiraría es que aprendamos de los errores del pasado, porque hay una posibilidad cierta, ¿no es cierto?, que la candidata de la Revolución Ciudadana pueda hacerse con la presidencia del país, pues obviamente aprender de los errores, porque esto, si bien es cierto, puede generar dinero fresco y líquido en unos momentos, pero después, a la postre, lo que va generando son problemas estructurales de la economía ecuatoriana que ya los vivimos y que obviamente esperamos no volver a hacer. ¿Ve usted reales amenazas
a la dolarización que pueda darse con cualquiera de las dos candidaturas. Sabemos que Noboa ha expresado y reiteradamente, no ha puesto nunca, más bien diríamos, en duda de que se seguirá con este sistema. Sí lo ha hecho la otra candidatura. Por allí está Diego Borja y sus viejos artículos sobre el ecuador y otras teorías sobre la dolarización. Pero en Ecuador hay hechos, estadísticas, un 90% de los ecuatorianos quieren la dolarización, se dan cuenta de las ventajas de la estabilidad que ha traído este sistema, y hay además mucho circulante. El presidente de la República, en una entrevista el día de ayer, este martes, señalaba que solamente por el narcotráfico, no vamos a analizar cualitativamente esto, pero que solamente por el narcotráfico 30.000 millones de dólares circulan en la economía ecuatoriana. Y se estima que 2 veces esa cantidad, es decir, una cifra total del orden de 80, 90 mil millones de dólares, sustentan de alguna manera como circulante a la dolarización. Les reitero, hay riesgos de que ésta se caiga. No, para mí yo creo que no, repito, tenemos que aprender de los errores del pasado, y el Ecuador, este activo que tiene la dolarización, con todos los efectos positivos, como usted bien advierte, los otros que también nos genera como una camisa de fuerza para poder no tener el manejo monetario de la economía. Sin embargo, es uno de los activos más preciados que en materia económica tenemos en el Ecuador, porque nos ha generado confianza en la moneda. Entonces ahí cualquier manejo poco tradicional, reitero yo, Gustavo, mi posición, pues obviamente lo que genera son estas incertidumbres, estos nerviosismos que después nos pasa factura como país. Hay otros temas más bien que entendemos sí generan esta falta de confianza en el país, sobre todo desde quienes nos ven desde afuera, si es que existe o no la voluntad y las posibilidades de honrar la deuda externa, la deuda pública, de honrar también aquellos acuerdos que se hicieron y que se encuentran en marcha, en proceso con el Fondo Monetario Internacional. Definitivamente, también ahí existe una serie de elementos, ¿no es cierto?, que lo que hacen es que el Ecuador sea visto con poco atractivo para el punto de vista de la inversión y de la colocación de deuda. El tema de la posibilidad de pago es una, que se mide con el riesgo país. Pero también hay otras, ¿no es cierto?, posiciones que también podríamos decir desde un punto de vista cuantitativo o también cualitativo. Es decir, desde un punto de vista cuantitativo podemos ver una serie de indicadores que nos ponen en desventaja en nuestro país, como el tema de la falta de institucionalidad o límites institucionales que tenemos al tema de la inversión, la inseguridad jurídica que también genera un tema de problemas institucionales. Por otro lado, los índices de inseguridad, por supuesto, que afectan a cualquier tipo de inversión, como variables cuantitativas, pero también hay variables cualitativas, y es el hecho de, por ejemplo, los discursos, las posiciones que puedan tener, sobre todo quienes pueden llegar a manejar, ¿no es cierto?, los destinos del país. Y claro, si esos discursos a veces están cargados con el hecho de que no se va a honrar la deuda, de que alguna deuda ha sido mala vida, etcétera, por supuesto que esto va a generar, repito, ¿no es cierto?, nerviosismo en los mercados financieros, y ahí entonces empezamos a ver problemas en el país. Yo creo que ahorita el Ecuador tiene cerradas las posibilidades de nuevo financiamiento. Recordemos que con el Fondo Monetario Internacional tuvimos la posibilidad de acceder a una última línea de crédito que vino en partes y que tiene que todavía seguir viniendo, pero por ahí tenemos cerrado el tema. La posibilidad de colocación de bonos para el Ecuador en las condiciones actuales también es muy difícil. Por lo tanto, el Ecuador debe trabajar en reducir lo más posible, al mínimo posible, ojalá al cero, el tema del déficit fiscal. ¿Por qué razón, Gustavo? Porque esto le puede permitir tener 8 años con déficit fiscal controlado para poder ir cubriendo el presupuesto general del Estado, pero a su vez también ir cubriendo el pago de deuda, y con eso ir ganando la posibilidad de que se puedan ir abriendo líneas de crédito futuras. Hay ciertos mensajes un tanto más imperceptibles, pero que también merecen análisis, y hablemos de lo que está pasando en estos momentos. Tenemos al presidente de la República, un candidato, haciendo cambios en su gabinete, y entre ellos está un cambio que no se lo ha entendido y que ha llevado a muchas interpretaciones, el del ministro de Economía. Y por el otro lado está la candidata Luisa González, concentrada en México con conspicuos personajes del correísmo. ¿Qué le dicen a ustedes esas dos facetas de los dos candidatos finalistas?
Bueno, en el primer caso, yo creo que el ministro Vega cumplió un ciclo, pero más allá de ello, pues las razones por la verdaderas, ¿no es cierto?, de la salida, pues obviamente no la conocemos. Sin embargo, puede ser que pase por un tema político también. ¿En qué sentido me refiero? A que de pronto hay decisiones que se pueden estar este momento analizando, tomar desde el gobierno y que de pronto el ministro no estaba completamente de acuerdo. ¿No es cierto? Quizás, por ejemplo, revisar el aumento del IVA al 15% puede ser un tema como esos, o el tema de también el subsidio de los combustibles. Es decir, estamos nosotros yendo a entrar en una recta final política muy, muy compleja, muy, desde mi punto de vista, pues muy disputada, y entonces eso puede llevar a que se puedan tomar este tipo de acciones de las cuales de pronto un ministro que hizo eso no está de acuerdo con que se retroceda de alguna manera. Eso solamente es una elucubración. Podría ser otra posibilidad que también se ha especulado, el campo Sacha, eh, tema en el cual el gobierno ha avanzado en negociaciones y que significan dinero fresco, unos 1.500 millones de dólares para el Estado ecuatoriano en la situación en la que se encuentra. La conveniencia o no de realizarlo, la posición del ministro al respecto. También podría ser eso, también se ha leído al respecto y hay algunas personas que reflexionan alrededor de ello. Entonces, repito, esto puede darse por estas decisiones que el presidente estará tomándolas en función de lo que se viene a continuación, con la probabilidad, diría yo, partir en dos, de que pueda ganar o no la elección en abril y poder continuar a partir de mayo. Entonces, Y yo la diría lectura sobre que Luisa González, quien de alguna manera en su discurso ha intentado desmarcarse de Rafael Correa, pero se reúne con, reitero, conspicuos, muy conocidos personajes de la Revolución Ciudadana en México. sí, y que sobre todo manejaron ya el tema económico de nuestro país con los resultados que, repito, ya tuvimos. Es decir, por un lado, un manejo poco, diríamos así, pues responsable en el tema monetario que nos llevó después, ¿no es cierto? El país tuvo que pagar carísimo aquello porque tuvo que endeudarse, vinieron déficit, etcétera. Y también, ¿no es cierto?, con el haber volcado quizás a una inversión pública desaforada y que no tuvo, desde mi punto de vista, los suficientes análisis previos para ver el efecto. En ese sentido, yo creo que ahí, repito, ¿no es cierto?, es una oportunidad también para que esta postura política aprenda de los errores antiguos y obviamente plantee al país una salida diferente, porque además estamos en una coyuntura distinta, con un precio de petróleo alrededor de los 70, 75 dólares, con una geopolítica que también se está en este momento configurando alrededor del mundo, que lo que va a hacer, ¿no es cierto?, es que tengamos un país mucho más con urgencia mayor de estar preparado para estos retos que implica abrir nuevos mercados, posicionar nuevos productos, diversificar su oferta exportable, en fin, una serie de circunstancias y que eso es lo que se vería. Lamentablemente, como usted advierte, el estar tratando con las mismas personas, pues sí generan una serie al menos de dudas como la que también nos hemos referido al cambio de ministerio, ¿no? Ahora, en esa decisión que tienen que tomar, tenemos que tomar los ecuatorianos, y en la cual tienen un peso específico muy alto los jóvenes ecuatorianos, los sectores populares en provincias grandes del país, Manabí, por ejemplo. ¿Qué tan importante en su criterio son los temas económicos en ese proceso de decisiones? Miren, yo creo, es muy buena la pregunta suya, porque yo también me he reflexionado cuando se ven las encuestas o las preguntas que se hacen a la población, si usted revisa, dice que lo que más le preocupa es la inseguridad y después están temas económicos, que se pueden dividir en tres: falta de empleo, economía en general, que la persona lo percibe así, y tercero también el tema de, digamos así, pues falta de oportunidades en lo que tiene, o más bien el tema de pobreza, ¿no? Esas son las tres variables que si uno revisa siempre ve. Pero quizás el momento de la elección, las personas tienden a hacerlo de una manera más emocional. Yo no soy experto en temas de políticos y de electivos, sin embargo, de lo que he podido leer, de lo que los resultados de la última elección y de otras, en otras latitudes del planeta, lo que dan cuenta es de que las personas se han vuelto bastante más emocionales en estos momentos de la elección. Y ahí sí,
que me cuestiono si es que esa racionalidad con la que se contestan y se perciben estos problemas que afectan al país, dando prelación al tema económico, pues obviamente aflora en el momento de la votación. Yo tengo una seria duda de que eso suceda. Parece que hay algún tipo de desconexión y obviamente a las personas lo que les interesa es que se resuelvan los problemas rápido, les interesa la emoción del momento, pero no nos damos cuenta que, digamos así, pues el país tiene problemas estructurales y que las decisiones que se tomen son fundamentales para lo que viene más adelante y que afecta directamente al empleo y al final de cuentas al bolsillo de cada uno de los habitantes. Una pregunta final, economista Mendieta, ¿en qué situación se encuentra el fisco, el manejo fiscal? Vemos reclamos de los GATS, reclamos de las prefecturas, reclamos de proveedores del gobierno en estos días. A ver, si bien es cierto, las políticas que se tomaron, sobre todo en el año 2024, con el aumento del IVA y la reducción de subsidios, sumado a ello una serie de un paquete de medidas, recordará Gustavo, momentáneas como la remisión de deudas, impuestos especiales a la banca, a las grandes empresas, etcétera, le generó liquidez en ese momento y puede o estaría generándole liquidez también estos primeros meses del año, pero todavía no es suficiente para la descompensación entre ingresos y gastos que tiene el fisco. Ahí nosotros vemos que si bien el déficit fiscal en el año 2024 podría caer con datos ya finales a alrededor de unos 3.500 millones de dólares, pero eso todavía tiene que arrastrarse para los primeros meses de este año y por eso es que se ven estas iliquideces que a la final paga la factura alguien y ese alguien es esta falta de transferencias de presupuesto, por ejemplo, a los GATS, ¿no? Que se irán poniendo al día conforme avance el tema del año. Pero este problema va a seguir siendo recurrente mientras no tengamos una política de ir reduciendo el déficit fiscal de forma paulatina. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando en el déficit. Además, acordémonos que por las elecciones que hemos tenido una tras otra, de este gobierno no ha podido plantear un presupuesto para sí mismo, es decir, han tenido que ser presupuestos prorrogados y en eso no hay mayor cosa que hacer. La cuestión habría que discutirla sobre un tema presupuestario ya con un nuevo gobierno que comenzará en mayo de este año y que tendrá que hacer el presupuesto para el año 2026, un presupuesto nuevo, bien, obviamente. Le agradecemos mucho por habernos acompañado. Gustavo, muy amable, muchísimas gracias. Declaraciones del economista Rodrigo Mendieta. Él es profesor e investigador de la Universidad de Cuenca.